todos los que apoyan, porque pues vamos aquí rutinariamente, y a todos los que de corazón apoyan a esta obra que realizamos con los jóvenes, pues les expresamos nuestra gratitud y cariño. Y vamos ahora sí a la enseñanza. Nuestro mensaje de hoy se titula Cuidado con el exceso de confianza. Ya estamos por terminar nuestra serie de los milagros de Jesús, no quedan muchos mensajes. Y aquí debemos de tener presente una cosa: no estamos abarcando todos los mensajes, los milagros que realizó Jesús, que están registrados en el Nuevo Testamento. Estamos tomando la mayoría, sí. Si usted ha notado, hemos tomado como base el Evangelio de Marcos y lo complementamos con otros evangelios, pero hemos tomado los que registró primordialmente Marcos. Faltan y van a faltar algunos, y también faltan muchísimos que no fueron registrados en los evangelios. ¿Se acuerda cómo va cerrando el apóstol Juan su evangelio? Diciendo: estas cosas se han escrito para que crean, ¿no? Y muchas más cosas hizo el Señor, las cuales no han sido registradas, porque si se hubieran escrito, ahí utiliza una hipérbole, ¿no? Y dice: no cabrían los libros en el mundo. No es que literalmente, sino es una expresión que nos enseña que serían tomos y tomos y tomos. Entonces el Señor eligió estos milagros que se encuentran en los evangelios para que nosotros creamos. Y a lo largo de su ministerio, el Señor, como mencionamos, realizó muchos milagros en el ministerio Galileo, en el ministerio de Judea y Perea, hasta en el extranjero. Jesús nada más estuvo un ratito, unos días en la región de Ciro y de Sidón, muy poquito tiempo, pero también realizó milagros allí. Pero esos no los vamos a abordar. Vamos a ir aterrizando y vamos a ver un evento que tiene lugar cuando ya está entrando a la etapa final el ministerio del Señor. Acompáñeme por favor a Marcos capítulo 9, versículo 2, porque cuando ya se está acercando el fin del ministerio del Señor, tiene lugar un evento importantísimo. ¿Ya está ahí? Marcos capítulo 9, versículo 2, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Se cree que el monte donde sucede este evento, al que nosotros le llamamos la transfiguración, fue el monte Hermón. Y a este monte suben Jesús y sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo. Y aquí el Señor les permite ver un poco de su gloria celestial. Y pues la descripción que se hace en los evangelios, no nada más aquí, en los demás evangelios, es que su rostro y sus ropas se convierten en luz resplandeciente. Y posteriormente, desde los cielos,
descienden Moisés y Elías. Y este es un detalle importante. Aquí el Evangelio de Marcos es el Evangelio más breve, es el Evangelio más cortito, es probablemente el Evangelio más digerible, pero eso implica que a veces no se nos dan tantos detalles que van a ir apareciendo en el resto de los evangelios. Y por ejemplo, en Lucas capítulo 9, versículo 31, se nos especifica qué tipo de conversación tuvieron Moisés y Elías con el Señor Jesús. Y ahí en Lucas 9:31 se nos señala que ellos hablaron con el Señor sobre la manera en la que Él habría de morir en Jerusalén. Y todo esto que está pasando aquí tiene un mensaje importantísimo, porque no es casualidad que el Señor haya enviado a Moisés y a Elías para tener esta conversación con Jesús cuando Él ya está en su marcha hacia Jerusalén para celebrar la última Pascua. Moisés y Elías son enviados porque Moisés es el representante de la ley, porque él recibe la ley que ahora llamamos la ley de Moisés, los 10 mandamientos y el resto de mandamientos que encontramos en los primeros 5 libros de la Biblia. Y por otro lado, Elías es el representante de todos los profetas que vinieron después de Moisés. ¿Y qué es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que se nos está mencionando aquí? Que tanto la ley como todos los profetas apuntan al sacrificio redentor del Mesías. Pero nosotros, pues nos intentamos imaginar cómo fue la transfiguración y pensamos que debió de haber sido algo que al verlo llevaba a un tipo de éxtasis, pero no. La gloria de Dios estremece el alma del hombre y hay 3 humanos mortales allí, aparte del Señor Jesús, que recordemos Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y aquí les está mostrando un poco de su gloria como Dios. Pero es muy impactante para Pedro, Juan y Jacobo, y vea lo que sucede ahí en el versículo 5. Dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. No es que tuvieran miedo de como cuando los niños ven una película de terror. Estaban ante la presencia de Dios y la presencia de Dios es imponente. Entonces, no es un temor de estar asustado, sino un temor de una situación de debilidad. Uno se da cuenta de que está en una condición de debilidad ante la enorme presencia de Dios. Y pues esta situación combinada con la impulsividad de Pedro sacó lo peor de él, porque estando en esta condición se acerca con Jesús a decirle: Señor, qué bueno que estamos aquí, Juan, Jacobo y yo, porque somos 3 y ustedes son 3, y ¿qué te parece si les construimos 3 enramadas para que sigan platicando a gusto? Y en esta expresión, en esto que Pedro
le propone a Jesús, nosotros podemos ver qué es lo que está pasando por su mente. Pedro sabe que está viendo la gloria del Mesías y sabe perfectamente que nunca se ha preguntado cómo se dieron cuenta de que eran Moisés y Elías. Se cree que probablemente Moisés haya aparecido con alguna figura de las tablas de la ley y Elías, la escritura nos lo presenta de una manera, vestido de una manera muy peculiar. Se acuerda que él se vestía con, pues no eran túnicas, sino eran como tales, sino un vestido de camello, de piel de camello y amarrado con piel también. Entonces probablemente Elías viene de esta manera, entonces para ellos es muy fácil identificar quiénes son los que... no se nos menciona que ellos hayan puesto pie en tierra. Siempre se menciona que ellos están en el cielo, o sea, sus pies no tocan el monte Hermón. Pero bueno, esto pues debe de haber sido impresionante, ¿no? Y Pedro hace esta mención diciendo, pues qué bueno que Elías y Moisés están aquí porque seguramente a partir de este punto, este evento es el que va a marcar el inicio del reinado terrenal del Mesías. Moisés y Elías vienen a darle legitimidad pública al Señor Jesús como Mesías y pues que se queden un buen rato, ¿no? Y vamos a construirle aquí 3 enramadas para que los 3 estén a gusto y armen un plan. ¿Ve por qué mencionamos que sacó lo peor de Pedro? Pedro no está ubicado todavía en la misión que el Señor Jesús viene a realizar. Entonces, el Padre tiene que intervenir. Vamos al versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. ¿Qué sucede aquí? No es tampoco casualidad esta situación de la nube, porque si usted ha leído el Antiguo Testamento, va a encontrar que en ocasiones la Shekinah de Dios se manifestaba también a través de una nube. ¿Se acuerda cuando se termina el tabernáculo? ¿Qué sucede? Desciende una nube sobre el tabernáculo. Cuando se consagra el templo de Salomón, ¿qué sucede? Desciende también una nube y se llena todo el templo con esta nube, que es la Shekinah de Dios, es una de las manifestaciones de la gloria de Dios. Bueno, ellos entienden perfectamente este tipo de simbolismo, son judíos del primer siglo, comprenden esto, están familiarizados con las historias, entonces ven cómo desciende la Shekinah sobre ellos, pero no sucede nada más esto. La voz del Padre se escucha interrumpiendo a Pedro y diciéndoles, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y aquí hay un detalle importante. El Padre ya ha hecho una parte de esta declaración anteriormente, cuando Jesús se bautiza. Ahí el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero aquí les dice, a él oíd, por muchas razones. Porque todo lo que el Señor Jesús les ha dicho es importante, pero para este punto Jesús ya les ha mencionado varias veces a qué va a Jerusalén y no entienden.
el Padre mismo les está llamando la atención para que le hagan caso a Jesús y a sus palabras. Tristemente, en muchas ocasiones reaccionamos como Pedro y vemos y escuchamos cosas que queremos escuchar y oír cuando no es la voz de Dios y no es el mensaje de Dios. Pedro probablemente estaba completamente convencido de que este era el momento en el que el Mesías iba a venir para entrar triunfal a Jerusalén, acompañado por Moisés y por Elías. Pero el Padre, ¿qué le dice? No, escuchen lo que Jesús les ha dicho, lo que mi Hijo amado les ha dicho. Fíjese nada más, que ellos escucharon. ¿Por qué cree que Lucas pudo registrar ahí de qué hablaron Moisés y Elías? Porque ellos tres, Pedro, Jacobo y Juan, escucharon la conversación y claramente entendieron que Elías y Moisés le estaban diciendo a Jesús: vas a ir a Jerusalén a morir como la ley y los profetas anunciaron. Pero Pedro está pensando en una entrada triunfal, acompañado por Moisés y Elías. Entonces, esto es lo que puede ver, que a lo largo de esta serie Jesús sí ha estado mandando un mensaje bien claro. La transfiguración tenía un propósito: mostrarle a estos tres discípulos, que fueron bien importantes en el inicio de la iglesia, que Él es Dios. La mayoría de los milagros que nosotros hemos estado analizando traen este mensaje, acompañado de otro, pero todos traen este mensaje que nos muestra que Jesús es Dios. Y esta manifestación gloriosa trae este mensaje. Jesús los está preparando porque van a tener que predicar que Él es Dios y los está preparando con evidencia para que ellos puedan mostrarle a los demás que Jesús es Dios. Pero mientras está teniendo lugar, vamos al versículo 9, vamos a cerrar esta parte del evento de la transfiguración. Dice: y descendiendo ellos al monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Y qué encontramos aquí? Todo este evento nos permite ver que estos tres discípulos, que son los más cercanos a Jesús, aún no entienden varias cosas y no los debemos de juzgar. Esto es algo importante. Nosotros a veces decimos: ay, pues es que como no entendía las señales tan claras. Sí, porque nosotros hemos leído el texto completo, pero ellos están viviendo los eventos y ellos traen un contexto histórico, social, que no les permite entender todo de golpe. Pero pues todas estas cosas que ellos van arrastrando, Jesús las está buscando quitar. Es bien importante que nosotros sepamos que Jesús
constantemente está queriendo quitar las cosas de nuestro contexto que estorban, porque traemos muchas cosas que le estorban, costumbres, tradiciones, a veces cosas que hacemos de manera inconsciente. ¿Sabe que ¿Cómo cree que era la presentación de los discípulos? Física. Le aseguro que bueno, porque la imagen es parte del testimonio que nosotros presentamos. ¿Usted cree que el Señor Jesús dejaba que sus discípulos estuvieran sucios cuando tenían que salir? No. En su contexto, obviamente, porque los pies pues caminaban mucho, pero ¿qué pasaba cuando llegaban a casas? Se lavaban los pies. ¿Qué hizo Jesús cuando iban a celebrar la cena de la Pascua en el lugar alto? Les lavó los pies. No estamos diciendo que tenían lujos ni las mejores ropas, no, pero tenían una buena presentación, porque la presentación es importante. Por eso el cristiano también debe de buscar estar lo mejor presentado posible, porque es parte de nuestro testimonio. Lamentablemente en Estados Unidos eso se ha degradado mucho, pero es algo que se debería de enfatizar otra vez. Pero a lo que voy aquí es que el contexto que ellos traen presenta varias barreras para que ellos entiendan lo que Jesús quiere hacer y lo que están viviendo. Y miren, lo primero que encontramos aquí es que ellos no pueden entender lo de la resurrección. Y esto es a causa de su contexto. Algo que hemos platicado con los alumnos del instituto es que la resurrección de Jesús es algo que no se ha presentado en la mente, no nada más en los textos de la antigüedad, sino en la mente del hombre de la antigüedad hasta que sucede la resurrección de Jesús. Si usted revisa las creencias de los pueblos antiguos, los babilonios no creían en una resurrección física, ni los persas, ni los romanos, ni los griegos. De hecho, ¿se acuerda cuando Pablo se presenta al Areópago? ¿En qué momento pierde él a la multitud, a las personas que están ahí, cuando habla sobre la resurrección? Ahí, ¿qué hacen los atenienses? Dicen: ¿qué es esto de lo que me estás hablando? No lo entienden. ¿Por qué? Porque no está dentro de su ideología. ¿Se acuerda cuando Pablo está frente a Agripa y Festo, el nuevo gobernador, está junto con él? ¿Qué le dice Festo? Le dice: Pablo cuando empieza a hablar de la resurrección, le dice: Pablo, estás loco, las muchas letras te han llevado a enloquecer. ¿Por qué? Porque los romanos no tenían un concepto de resurrección física. Creían en que había una vida después de la muerte, sí, pero ninguna de las culturas de la antigüedad hablaban sobre una resurrección física. Los judíos sí, porque el Antiguo Testamento habla sobre la resurrección física, pero ¿en qué momento? Al final de los tiempos. Pero Jesús, ¿cuándo resucita físicamente? En medio de la historia. La muerte y resurrección de Jesús son el parteaguas de la historia. Entonces, por eso ellos no lo pueden entender. Ellos creen que va a haber una resurrección en el final. ¿Se acuerda Marta cuando van a resucitar a Lázaro?
¿qué le dice el Señor? ¿Crees que Lázaro va a resucitar? ¿Tu hermano va a resucitar? Y le dice, sí, yo creo que va a resucitar en el día postrero. Esa frase, el día postrero, refiere al final de los tiempos. Entonces, esto que Jesús va a realizar, el milagro de su resurrección, es algo completamente nuevo, es algo que no se ha presentado, una resurrección completa al final de la historia. Digo, en medio de la historia, 3 días después de su resurrección. Y bueno, también le preguntan sobre Elías, porque la profecía enseñaba también que alguien parecido a Elías, cuando dice con el espíritu de Elías, no se refiere a que el espíritu de Elías literalmente estaba sobre él, sino que tenía una misión y un sentir igual al de Elías. La profecía sí señalaba que alguien así iba a venir como heraldo del Mesías. ¿En dónde? Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, yo se los leo. Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y pues ellos le preguntan, ¿qué pasó con Elías? O sea, si tú eres el Mesías, ¿dónde quedó Elías? Porque la profecía menciona, ¿no?, que Elías iba a venir antes que tú. Y acuérdense que acaban de tener una visión en la que Moisés y Elías están conversando con Jesús, y Jesús ahí les dice, es que no han entendido la profecía, Elías ya vino e hicieron con él todo lo que quisieron. Esa expresión es bien importante porque acuérdense, Elías es, junto con Enoc, uno de los 2 seres humanos que no vieron la muerte. El Señor se lo llevó directamente a su presencia. Entonces, cuando les dice hicieron lo que quisieron, está refiriéndose a alguien a quien maltrataron y a quien mataron. Y ahí es donde probablemente ellos empiezan a hacer la conexión, pero hasta este momento con Juan el Bautista. Porque ¿cómo se vestía Juan el Bautista? Igual que Elías. ¿Y en qué consistía el ministerio de Elías? Principalmente el hacer que el pueblo de Dios dejase las costumbres que sus autoridades les habían impuesto, bueno, no impuesto, que habían adoptado de sus autoridades, porque acuérdense, Jezabel y Baal impusieron el culto a Baal y a Acera como culto nacional, y Elías viene a hacerlos volver al culto al Dios verdadero, a Jehová, el Dios de sus padres. Y aquí los fariseos y los saduceos han desarrollado sistemas que alejan de Dios, que alejan del Dios verdadero en lugar de acercarlos, y que viene a hacer Juan el Bautista, a jalar a los que pueda para que vuelvan al Dios verdadero y acepten al Mesías que ya está entre ellos. Pero es hasta este punto que ellos empiezan a hacer la conexión. Cuando Pedro, Juan y Jacobo, probablemente los 3 fueron discípulos de Juan el Bautista antes de encontrarse con Jesús. Pero como le digo, no debemos de juzgarlos, debemos de verlos como los hombres de su tiempo que eran. Si Jesús no los juzgaba, ¿cómo cree que Jesús les enseñaba? Con paciencia, no a punta de reglazos, ¿no? Aquí vamos, pero bueno, déjeme continuar, porque hay algo bien curioso. Mientras está sucediendo todo esto en el Monte Hermón,
Los otros 9 discípulos están pasando un muy mal rato, pero un muy mal rato. Acompáñenme al versículo 14 en Marcos 9, por favor. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y aquí comienza la escena en la que encontramos una multitud alrededor de los 9 discípulos del Señor y alrededor de un grupo de escribas, probablemente en su mayoría del grupo de los fariseos. Y están discutiendo entre ellos, entre los 9 discípulos de Jesús y este grupo de fariseos. Y la discusión es intensa, ha llamado la atención y una multitud se ha reunido a su alrededor. Y cuando Jesús ve esto, se acerca a preguntar cuál es la causa que dio inicio a esta discusión. Y una cosa que debemos de saber es que esta no es una discusión de buena fe. No comenzó de buena fe por parte de los escribas. Y vea, en el versículo 17 vamos a encontrar el origen de esta discusión. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Este es el origen de la discusión. Encontramos a un padre desesperado que estaba buscando a Jesús, pero no, Jesús no está, pero están sus 9 discípulos. Y para este punto del ministerio de Jesús, pues también ya se ha corrido la voz de que sus discípulos han realizado milagros semejantes a los de su maestro. Entonces, al no encontrar a Jesús, pero ver a 9 de sus discípulos, dice, pues seguramente ellos me van a poder ayudar. Y le lleva a su hijo endemoniado. ¿Y qué pasa? No pueden liberar. Y vea, versículo 19. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿A quién está dirigiendo Jesús estas palabras? A los escribas que están allí. Le va a dar una lección a sus discípulos más adelante, pero esto está dirigido a los escribas porque ¿cuál es la situación que encontramos aquí? Los discípulos discutiendo con los escribas. ¿Y cuál cree que es la discusión? Es una discusión, más bien es una burla disfrazada de discusión, porque al ver los escribas y fariseos que los discípulos no pueden liberar a este joven que está endemoniado, pues llegan y dicen, a ver, no que su maestro les dio autoridad para liberar a todos los endemoniados. ¿Dónde quedó el poder de su maestro? Ve, ¿por qué esta no era una discusión de buena fe? ¿Y qué hacen los discípulos? Todos, ¿se acuerdan? Hace como un año llevamos una serie sobre
cómo el Señor fue transformando a sus discípulos. La obra se completó casi al final en este punto, ¿cómo eran todos? Bien salvajes, la mayoría, eran aventados, eran medio agresivos. Acuérdense, ahí está Simón el Celote, Tomás, que era también medio incrédulo y que les sabía brincar, o sea, todos saltaron y empezaron a discutir. Pero ¿quiénes son los que están manifestando incredulidad? Obviamente los escribas y los fariseos, y le molesta al Señor. Con ellos sí podemos ver que Jesús manifiesta una desesperación. ¿Por qué? Porque grupos de fariseos han presenciado los grandes milagros de Jesús y siguen sin creer, y aquí están burlándose de sus discípulos porque no pudieron liberar a este muchacho. Vamos a ver que el Señor les va a llamar la atención y va a mostrar por qué no lo pudieron liberar, pero eso después. Lo que vemos también en Jesús es que Él decide que va a ayudar a este padre y a este muchacho que están en una terrible necesidad, y ayudándoles le va a dar una lección a los escribas y a los fariseos y de pasada a sus discípulos. Y vea, vamos al versículo 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y aquí hay mucho que ver. ¿Qué es lo primero que notamos? Que cuando le llevan al muchacho endemoniado y él puede ver a Jesús, el espíritu inmundo inmediatamente reacciona ante la presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque intuye que va a ser expulsado definitivamente y comienza a realizar un espectáculo. Pero quiero que vea que la secuencia de los eventos aquí nos deja ver que todo sucedió rápido. Jesús nunca le dio oportunidad a los espíritus inmundos de hacer el espectáculo que a ellos les gusta hacer. Pero hay un detalle más aquí. Nosotros vemos que Jesús entabla una conversación con el padre de este muchacho. Pero, ¿cómo vemos a Jesús completamente en control de la situación? La situación no se le ha salido de control, ni el obrar de este espíritu inmundo se le ha salido de control. Jesús es Señor de la situación aquí. Y le preguntó al Padre: a ver, ¿desde hace cuánto sucede esto? ¿Por qué? Porque esto le va a dar una lección a sus discípulos. Y el Padre le contesta y quiere tratar también con el Padre. El papá de este muchacho, pues sí tiene una dificultad, porque acudió con los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada. Entonces por eso Jesús le dice: ¿crees que yo puedo hacer el milagro? Si crees, todo es posible. Y el padre de este muchacho contesta de la manera más honesta posible. Y Jesús aprecia este tipo
de respuestas, porque ¿qué le dice? Sí te creo, pero ayúdame. No tengo todo lo que se necesita, te creo, pero ayúdame a creer como tú quieres que yo crea. Fue honesto y Jesús no le dijo, estás mal. Cuando Jesús ve humildad en nosotros y honestidad, lo aprecia, lo ve como algo positivo. ¿Y qué hace? Actúa. Vea el versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, vea la manera en la que Jesús se dirigió, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Versículo 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Aquí esta declaración de Jesús es bien importante. No la hizo el Señor nada más porque sí. Seguramente los escribas y los fariseos le estuvieron diciendo a sus discípulos, no, que su maestro tiene el poder divino de expulsar y se los ha dado. ¿Dónde está el poder divino? No puede con este espíritu. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él se para, se dirige al espíritu inmundo y le dice, yo te ordeno que salgas y no entres más. ¿Y qué hace el espíritu? Sacude al muchacho con violencia. Ahorita vamos a retomar esto, pero se tiene que ir. ¿Por qué? Porque Jesús está mandando el mismo mensaje en este punto que el que mandó cuando liberó al endemoniado dentro de la sinagoga de Capernaum. Pero aquí lo está enfatizando más al decir, yo te mando. Les está diciendo a los escribas y a todos los que leemos después este pasaje que las tinieblas le temen y se someten a él. Las tinieblas no se atreven a agredirle. Este no es el endemoniado más extremo que enfrentó el Señor Jesús. El peor de todos fue el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno era violento. En los evangelios se nos deja ver esto. ¿Se atrevió el endemoniado gadareno a lanzarle una piedra a Jesús? ¿Intentar agredirlo físicamente? No. ¿Por qué? Porque ellos saben quién estaba enfrente de ellos. Ellos saben que Él es Dios y ya saben lo que es ser expulsados del tercer cielo. ¿Quién los expulsó? ¿Dios se esforzó? No. Él es el ser más poderoso que existe. Entonces, aunque este espíritu inmundo también tiene sus peculiaridades, en ningún momento opone resistencia a Jesús. Este es un detalle importante. Entonces, al expulsar Jesús así de fácil y diciéndoles, porque yo te lo ordeno, está callando a los escribas y a los fariseos que estaban ahí, realizando algo que ellos ni de chiste podían realizar. Y bueno, ciertamente el espíritu sale con violencia y parece que el muchacho está muerto, pero Jesús sabe que no, entonces se acerca, lo toma de la mano y lo levanta. ¿Y cómo queda el muchacho? Bien, completamente bien. Y ¿se acuerda que habíamos platicado que los milagros realizados por el Señor siempre van acompañados del mensaje de salvación del Evangelio? Aquí también por eso Jesús se tomó este tiempo para hablar con el papá del muchacho, porque la fe es necesaria para ser salvado. Y en otras partes el Señor explica
¿Qué es lo que pasa cuando un demonio sale y no hay una conversión en la persona que estuvo poseída? Viene uno cargado con más demonios peores que él para poner en una situación más difícil al que había sido liberado. Entonces era importante que hubiera fe salvadora para que esta situación de liberación sea completa, sea estable. Por eso trata primero con el Papa. Lo triste aquí es que a pesar de que nuevamente los fariseos y los escribas ven un milagro impresionante, no creen. De hecho, ellos cometen blasfemia contra el Espíritu Santo porque empiezan a atribuirle esto al enemigo y no al Espíritu de Dios, no al poder de Dios. Qué triste es encontrar este tipo de personas que viendo no creen. Pero Jesús hace esto para que quede registrado y nuevamente veamos que Él es Dios. Todos sus milagros están cargados de este mensaje. Él es Dios. Pero yo le dije que Jesús iba a tener misericordia de este muchacho y de su papá. Le iba a dar una lección a los escribas y a los fariseos, pero también le va a dar una lección a sus discípulos porque algo aquí hay que arreglar. Y aquí es donde se aplica el mensaje a nosotros. Vamos al versículo 28, ahí en Marcos capítulo 9. Dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y aquí hay varias cosas interesantes. En primer lugar, vemos que los discípulos tienen una duda genuina porque pues esto no había sucedido. Para este momento, como ya lo mencionamos en el mensaje, ellos ya regresaron del periodo en el que Jesús los envía a los rincones de Galilea a predicar el mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado a través de Jesús y como respaldo les da de su autoridad para poder expulsar demonios y sanar enfermos. Entonces van por parejas y a lo largo de este periodo de tiempo expulsan a varios demonios entre todas las parejas y sanan a muchos enfermos. Y los demonios pudieron oponer resistencia, no, pero aquí pasó. Es el único evento en todo el Nuevo Testamento en el que encontramos que un demonio opone resistencia. Detalle aquí importante, no a Jesús. En el momento en el que Jesús viene, se va, obedece. Pero, ¿qué pasó aquí? Si usted ve con Pablo, nunca pasó. Y en el periodo anterior que mencionamos, nunca pasó. ¿Por qué aquí sí? Y hay otro detalle importante aquí, y es que Jesús da una respuesta, y en la respuesta les dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno.
Y vamos a resaltar esta expresión de Jesús cuando Él dice este género. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que en el reino de las tinieblas hay una jerarquía. No todos son iguales. Tienen una estructura cual no sabemos. No le busquen. No intente saber cuál es. La Biblia no dice sepamos eso nada más. Hay otras partes en la Escritura que nos dejan ver esto. ¿Se acuerda en la visión de Daniel cuando el ángel Gabriel es detenido? Gabriel es un ser muy poderoso en el tercer cielo. Dentro de los seres celestiales, Gabriel es un ser muy poderoso. Pero se nos menciona que el espíritu del príncipe de Persia pudo estorbar a Gabriel y fue necesario que viniera Miguel. ¿Y el espíritu del príncipe de Persia pudo hacer algo contra Miguel? Nada. Hace poquito estaba viendo un predicador que dice, cuando Miguel viene, mejor quítense del camino, porque Miguel es uno de los seres más poderosos que hay dentro del tercer cielo. ¿Y qué podemos ver? Bueno, ahí nos deja ver que hay espíritus como como el espíritu del príncipe de Persia, y también como este espíritu que estaba aquí con este muchacho que tenía poseído a este muchacho. Entonces se nos deja ver que existe una jerarquía, que no todos los demonios son iguales. Pero como le digo, no le busque más. Dios no quiere que sepamos más, esto es lo que quiere que sepamos, se acabó. Si le busca o escuchar voces que no son las voces, que no es la voz de Dios, y eso es peligrosísimo. No se mete en esas áreas. Pero después Jesús les dice que este espíritu solo saldría con oración y ayuno. Y esto nos debe de llamar la atención. Si vemos una manifestación de este espíritu de una manera distinta a los demás que encontramos dentro del ministerio de Jesús, porque vimos que echaba espumarajos, que lanzaba al muchacho probablemente a pozos o a fogatas para intentar quitarle la vida. Pudo presentar cierta resistencia a los discípulos. Entonces sí es un espíritu inmundo distinto, es un espíritu inmundo más fuerte probablemente a lo que los discípulos se habían enfrentado. Pero muchos han tomado esta expresión de Jesús señalando que solamente puede salir con oración y ayuno, y pues estas personas dicen que pues hay que ayunar y orar mucho antes para poder expulsar a estos demonios. Y no es así, no es eso a lo que se está refiriendo el Señor Jesús, porque a ver, ¿somos nosotros los que expulsamos a los demonios o es el Espíritu de Dios? Es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús les dice esto a sus discípulos? Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Probablemente, es muy probable que sea porque los discípulos habían cometido el error de tener un exceso de confianza y se habían relajado en su disciplina espiritual. Y eso es algo que sí puede pasar con nosotros. Ellos efectivamente habían expulsado ya demonios. Y pues probablemente para este punto habían
dejado de orar como debían de orar. Jesús les enseñó con el ejemplo cómo se debía de orar, por lo que nosotros podemos ver en el ministerio de Jesús. Jesús oraba todas las noches y en la mañana. Y le preguntaron a sus discípulos en una ocasión, ¿se acuerda? Señor, enséñanos a orar. Y les da la oración modelo, pero Él ya les ha estado enseñando cómo es una vida de oración. Y seguramente algunos le empezaron a imitar, pero mire, si tiene el hábito de la oración y de la lectura de la palabra, no los dejen. Es bien fácil dejarlos y retomarlos es bien difícil, porque uno dice, pues pueden ser 15 minutos más acostado, 20 minutos más de sueño, 20 minutos antes que me voy a la cama, igual con la Biblia, 10 minutos más de mi día, 10 minutos más para bañarme, no sé, hay muchas cosas en las que podríamos utilizar este tiempo, y si nosotros le empezamos a dar este tiempo a esas cosas, nos va a parecer una maravilla, vamos a decir que a gusto me siento, me está rindiendo más el día, pero ¿sabe qué está pasando? Nos estamos oxidando en nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué les está diciendo el Señor aquí? Ustedes descuidaron su vida espiritual, porque Él les dio su autoridad. Ellos seguían con la autoridad que Jesús les había dado, pero ¿por qué no pueden liberar a este muchacho? Porque probablemente su vida espiritual no está al 100. Y cuando nos vamos a enfrentar a este tipo de situaciones, ¿cómo cree que debe de estar la vida espiritual? Al 100. Debemos de estar bien con el Señor, debemos de estar en forma espiritualmente, porque aquí el Señor nos está dando un mensaje. Él no utiliza instrumentos sucios ni oxidados. No, aquí no les está llamando la atención por haber pecado. Cometían sus errores como todos nosotros, ¿no? Pero buscaban llevar una vida de santidad. Pero ¿cómo estaban? Oxidados. No estaban, haga de cuenta, como una navaja oxidada. ¿Sirve? Hace más mal que bien una navaja oxidada, pero una navaja que está limpia, que su acero está limpio, funciona para lo que debe de funcionar bien. El Señor no nos va a utilizar cuando estamos oxidados, y no es que el Espíritu Santo no lo pudiera expulsar. Él puede expulsar a cualquiera porque Él es Dios. Satanás le teme, esa es una cosa que debemos de entender. Satanás le tiene miedo al Espíritu Santo porque sabe que Él es Dios. Nunca se le va a poner al tú por tú. Satanás le tiene miedo a Jesús porque sabe que Él es Dios. Este demonio, en todo momento vemos que cuando se enfrenta a Jesús tiene miedo, y por eso se empieza a manifestar de esa manera. Él sabe que Él es Dios y sabe lo que va a hacer. Pero Jesús ya no está aquí físicamente, el Espíritu Santo está aquí, y el Espíritu Santo puede, como mencionamos, expulsar a cualquiera, pero Dios decidió que iba a usar a sus hijos en estos casos particulares. Usó a sus discípulos, y podemos ver en el libro de los Hechos que siguió usando, por ejemplo, a Pablo para liberar a personas que estaban poseídas. Sigue usando a sus hijos hoy. Él decidió que íbamos a ser sus instrumentos, pero no nos va a usar si estamos en una mala condición, si no estamos en forma espiritualmente, mucho menos si estamos en pecado.
no volvemos a encontrar un caso en el que un demonio pueda oponerse nuevamente a los discípulos del Señor. Pero tenemos aquí porque es una llamada de atención. No le volvió a pasar a los discípulos, no, volvieron a tener encuentros. Lea el libro de los Hechos. No vuelve a pasar. ¿Por qué? Porque entendieron su lección y empezaron a ejercitarse espiritualmente. ¿Por qué cree que no le pasó nunca a Pablo? Porque Pablo siempre estaba al 100% con el Señor. Entonces, hay que echarle ganas, porque usted no sabe cuándo Dios le quiera usar. Vamos a aterrizar esto. No estamos hablando nada más de la expulsión de demonios. ¿Sabe por qué en ocasiones se siente mal? Porque no compartió bien. Y dice, y ahora tuve la oportunidad y no lo hice bien, me falló. ¿Sabe por qué es? En muchas ocasiones porque estamos oxidados. Para hacer la obra de Dios, cualquier área de la obra de Dios, necesitamos estar en forma, necesitamos estar bien, porque si no, el Espíritu Santo no nos usa. Y una cosa más aquí, cuando estamos en esa situación, abrimos la puerta para que los que nos critican se burlen, se jacten y comience un pleito. Es muy importante la lección que Dios nos está dando aquí. Es una llamada de atención a sus discípulos, es decir, a nosotros. Vamos a trabajar por estar en forma. Vamos a trabajar por no oxidarnos. ¿Le parece? Vamos a orar. Muchas gracias, Padre, porque hoy tú nos estás hablando. Perdónanos, Padre, si hemos flojeado, si hemos cedido la disciplina espiritual ante la comodidad, ante cualquier otra cosa. Hoy nos estás diciendo que no está bien, porque no nos vas a usar si nosotros no estamos bien contigo, si nuestro espíritu no está alineado con el tuyo, si no nos hemos ejercitado para hacer tu obra, porque tú no utilizas a obreros flojos, tú utilizas únicamente a los obreros que se esfuerzan. Y ciertamente nos has dado a nosotros también de tu autoridad, pero si no estamos en línea contigo, nos muestras aquí que no nos vas a usar. Y no queremos ser una piedra de tropiezo. No queremos ser un estorbo o algo que permita que otros se burlen de ti o que gente dude. Ayúdanos a abrir los ojos, Señor, y a ver que esta palabra tiene aplicación ahora, porque estamos viviendo tiempos complicados en los que la gente está buscando respuestas. Tal vez no nos va a tocar enfrentarnos a un muchacho en una situación como esta, pero sí nos va a tocar y nos toca tratar con muchas personas a nuestro alrededor que no entienden qué está pasando, y nosotros entendemos y no podemos compartir tu mensaje bien porque estamos oxidados. Ayúdanos, Señor, queremos ser instrumentos útiles en tu mano. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga, hermano, y no se oxide. Si se ha oxidado, quítese el óxido. Y nos vemos aquí el viernes en las distintas reuniones y el domingo también. El Señor le bendiga. Hasta los celos yo te cantaré, por lo que tengo mi voz alzaré hasta
cielos yo te cantaré con todo lo que soy. A ti